¿Alguna vez te ha pasado que cuanto más te esfuerzas por conquistar a una mujer, más parece alejarse? Y sin embargo, cuando dejas de mostrar tanto interés, cuando simplemente te desconectas un poco, de repente ella empieza a buscarte, a escribirte, a preguntarse por ti. Lo que estás experimentando ahí, aunque no lo sepas, es el poder de la psicología inversa. Y si sabes cómo usarla a tu favor, puedes hacer que una mujer te desee, te persiga y te valore, sin que tú tengas que ir tras ella. La mayoría de los hombres cometen el error de ser demasiado predecibles. Están disponibles todo el tiempo, responden de inmediato, intentan complacer, intentan gustar. Lo hacen con buenas intenciones, claro, pero el resultado es que se vuelven comunes, previsibles, incluso aburridos. La psicología inversa funciona justamente porque rompe ese patrón. Es el arte de decirle al subconsciente de una mujer exactamente lo contrario de lo que en realidad quieres provocar, para que ella llegue sola a la conclusión que tú deseas. Neil Strauss hablaba de esto en sus interacciones con mujeres de alto valor. No se trataba de mostrar necesidad, sino de sembrar misterio, dejar que ellas fueran quienes invirtieran en la conexión. La seducción auténtica, la que despierta deseo real, nace del contraste. Y la psicología inversa bien aplicada es una de las herramientas más efectivas para crear ese contraste, ese magnetismo. Ahora bien, esto no significa manipulación burda o juegos vacíos. Significa entender cómo funciona la mente femenina. Y eso requiere inteligencia emocional, timing y sobre todo, control de tus impulsos. Porque todo lo que quieres hacer instintivamente, perseguir, explicar, justificarte, dar más, es exactamente lo que te aleja de tu objetivo. Lo masculino, lo seductor, es resistirse a eso. Es crear un espacio donde ella se cuestione, se intrigue y sienta la necesidad de venir a ti. Cuando aplicas psicología inversa en seducción, no estás diciendo directamente «búscame». Estás generando las condiciones emocionales para que ella quiera hacerlo por sí sola. Y lo mejor, cuando ella siente que fue su decisión, su iniciativa, su elección, su inversión emocional es 10 veces más fuerte. Un ejemplo claro, estás hablando con una mujer que te gusta, la conversación fluye, todo va bien. En vez de alargarla, en vez de quedarte hasta que ella se canse, tú cortas primero. Le dices, me tengo que ir, pero fue genial hablar contigo. No estás siendo grosero, estás siendo estratégico. Dejas con sabor a poco. Eso genera un vacío, una pausa emocional que ella va a querer llenar. ¿Qué crees que pasa después? Ella se queda con la curiosidad, con la sensación de que no tiene todo de ti. Y eso, psicológicamente, es dinamita. Otro ejemplo. Cuando estás con una mujer que nota que no buscas impresionarla, que no intentas ganar su aprobación, sino que actúas desde tu propio marco mental, desde tu centro, eso le descoloca. Y al mismo tiempo, le atrae. Porque la mayoría de los hombres giran alrededor de la mujer como si fuera el sol. Cuando tú eres el sol, cuando tú creas tu propio eje, ella gira a tu alrededor. Ahí la psicología inversa deja de ser una técnica para convertirse en una forma de estar en el mundo. Una clave que usaba Mystery, mentor de Neil Strauss, era eliminar la validación gratuita. Cuando una mujer está acostumbrada a recibir elogios por todo, por su físico, por su sonrisa, por existir, y tú eres el único que no se los da tan fácilmente, destacas de inmediato. Pero aquí está el truco. No se trata de ignorarla ni de ser frío. Se trata de validar selectivamente. Decir algo como, no todas las mujeres logran llamar mi atención, pero tú tienes algo distinto, genera un impacto tremendo. Estás usando psicología inversa porque en lugar de buscar su validación, le estás haciendo ver que es ella quien debe ganarse la tuya. También funciona en situaciones más complejas. Supongamos que estás saliendo con una chica, pero ella empieza a tomar distancia. En vez de preguntarle qué le pasa, en vez de enviarle textos largos o suplicar atención, aplicas la retirada estratégica. Reduces tu presencia, te vuelves un misterio. Y lo que ocurre es lo siguiente. Su mente empieza a llenar los vacíos. Se pregunta si hizo algo mal, si te está perdiendo, si perdiste interés. Esa incertidumbre activa el deseo de volver a conectar contigo. La mente humana detesta el vacío emocional y la psicología inversa se basa precisamente en eso.
en crear tensión emocional que ella sienta la necesidad de resolver. No necesitas decirle nada para que te busque. Solo necesitas comportarte de una manera que contradiga sus expectativas. Si ella espera que tú corras tras ella, no lo hagas. Si espera que le des explicaciones, guarda silencio. Si cree que tienes miedo de perderla, muéstrale que puedes dejarla ir. Es contraintuitivo, ¿sí? Pero lo masculino auténtico muchas veces lo es. No se trata de ser grosero o indiferente. Se trata de dominar el arte del desapego selectivo. Cuando controlas esta dinámica, cuando dominas la psicología inversa, la atracción que generas es distinta, más profunda, más emocional. Ella no sabe por qué no puede dejar de pensar en ti, pero no puede, porque fuiste diferente, porque le diste lo contrario de lo que el mundo le da, y eso te convierte en una experiencia inolvidable. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados inmediatos. Pero la psicología inversa no es una trampa rápida. Es un arte que requiere paciencia, autocontrol y, sobre todo, congruencia. No sirve si solo haces una jugada inteligente, pero luego vuelves al patrón de necesidad. Esto es un juego interno. Si no te crees tú mismo que eres un hombre valioso, ella tampoco lo hará. Y entonces, ningún truco funcionará. El poder de esta estrategia está en tu capacidad de mantenerte firme cuando tu ego quiere actuar. Porque la mayoría de los hombres aplican psicología inversa y al primer silencio de ella se desesperan y vuelven a escribir. Eso destruye todo el efecto. Lo masculino es sostener el vacío. Es confiar en que ella va a venir si tú mantienes tu marco. Porque en el fondo, las mujeres no quieren controlarte, quieren admirarte. Y eso solo ocurre cuando sienten que tú no giras en torno a ellas, sino que tienes un propósito más grande, una vida rica, una identidad sólida. Esa es la base invisible que le da fuerza a cualquier técnica. Cuando una mujer empieza a sentir que no tiene el control total de la interacción, cuando se da cuenta de que no puede predecir cómo vas a reaccionar, su mente entra en un estado de alerta emocional. Ese estado, según Robert Greene, autor de The Art of Seduction, es clave para abrir una brecha en su lógica y activar su deseo subconsciente. Porque lo que ella no puede dominar comienza a fascinarla, y lo que la fascina la atrapa. El problema con muchos hombres es que temen perder oportunidades. Temen que si no le escriben, ella se va. Que si no le hablan, ella se olvida. Pero esa mentalidad parte del miedo, no del poder. Lo seductor, lo magnético, no nace del exceso de acción, sino del impacto emocional. Y en ese punto, la psicología inversa tiene un poder brutal, porque te convierte en el detonante emocional de su mente. No le das todo, no le niegas todo, le das lo justo para que ella necesite más. Una mujer que no puede ubicarse emocionalmente frente a ti empieza a construir su propia narrativa. ¿Estará interesado o no? ¿Por qué no me respondió de inmediato? ¿Tendrá otra? Y esas preguntas no son negativas si sabes sostenerlas. Porque en lugar de generar rechazo, generan curiosidad, y la curiosidad es el umbral del deseo. En el momento que una mujer se siente emocionalmente intrigada, deja de pensar en términos de lógica y empieza a actuar en términos de impulso. Pero hay algo aún más potente. Cuando tú usas la psicología inversa desde un marco de seguridad interna, ella no solo se siente atraída, se siente desafiada. Y eso es algo que muy pocos hombres logran. Porque ella está acostumbrada a que todos busquen su aprobación, que todos la sigan, que todos quieran ser el elegido. Cuando tú, en cambio, pareces ser el premio, el filtro, el que selecciona y no el que ruega, su mente cambia completamente el enfoque. Ya no eres un pretendiente más. Te conviertes en una posibilidad única. Otro recurso poderoso que Neil Strauss aplicaba y que funciona de maravilla en este contexto es el uso de dobles señales. Por ejemplo, le dices algo como, me gusta pasar tiempo contigo, pero no sé si esto tiene futuro. Esa ambigüedad no busca confundirla gratuitamente, sino activar su inversión. Ella quiere saber qué piensas realmente, y al intentar descifrarte, empieza a involucrarse más. La psicología inversa juega precisamente con esa tensión entre lo que se dice y lo que se deja entrever.
Incluso el silencio, cuando es intencional, es una forma de psicología inversa. Si ella espera una reacción, una respuesta, una validación, y tú simplemente mantienes el marco sin moverte, sin justificarte, sin explicarte, ese silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Es como si le dijeras, mi atención no se compra fácil. Y eso, en un mundo saturado de validación instantánea, es poder puro. Lo interesante es que, cuanto más inteligente es una mujer, más eficaz es esta estrategia. Porque la mente analítica trata de encontrar patrones, intenta controlar las variables. Cuando tú le quitas eso, cuando eres impredecible, cuando no reacciones de la forma que ella espera, su lógica colapsa. Y donde hay colapso racional, hay apertura emocional. Es ahí cuando ella empieza a sentir. Y cuando una mujer siente, ya no decide, reacciona. Y para que esto funcione de verdad, hay que tener una base emocional sólida. Porque fingir que no te importa cuando en realidad estás al borde de escribirle, se nota. La psicología inversa solo funciona cuando tú estás dispuesto a sostenerla. Cuando no estás actuando desde la carencia, sino desde la abundancia. Desde el pensamiento, si no es ella, será otra, pero yo no pierdo el marco. Esto también implica que no puedes depender del resultado inmediato. Hay veces que una mujer no reacciona en el primer intento, pero si tú mantienes el comportamiento coherente, si sigues sembrando esa sensación de misterio, de contraste, de desapego selectivo, la mente de ella empieza a trabajar por sí sola. A veces, incluso después de semanas, ella vuelve. No porque la buscaste, sino porque le hiciste falta. Y eso no se logra persiguiendo. Se logra retirándote en el momento exacto. Por eso es tan crucial entender el timing. Aplicar psicología inversa no es lo mismo que jugar al difícil. Se trata de dar señales sutiles que contradicen las expectativas de forma creíble, natural, con elegancia. Es el arte de comunicar. Estoy interesado, pero no te necesito. Y eso tiene un poder brutal, porque activa en ella algo muy profundo. El deseo de sentirse elegida por alguien que no necesita elegirla. Además, algo que muy pocos hombres entienden es que la psicología inversa no es solo algo que se dice o se hace. Es una energía, es una actitud, es ese magnetismo sutil que emanas cuando no buscas complacer, sino compartir. Cuando no vendes una imagen, sino que proyectas verdad. Porque la verdad, cuando está anclada en tu poder masculino, es irresistible. Y eso es lo que realmente dispara el deseo en una mujer. Ella puede tener opciones, puede tener a muchos hombres detrás, pero si tú eres el único que no entra en su juego, el único que no la pone en un pedestal, el único que la trata como una mujer más y no como una diosa inalcanzable, ahí rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, rompes la rutina emocional que la mantiene indiferente. Te conviertes en su anomalía emocional. Y eso no se olvida. Cuando ya has sembrado esa intriga inicial, cuando ella empieza a preguntarse por qué no la persigues como los demás, es cuando el verdadero juego comienza. Aquí es donde muchos hombres se confunden y creen que deben mantener distancia constante. Pero la psicología inversa no se trata de alejarse por alejarse. Se trata de modular tu presencia, de aparecer de manera impredecible, no completamente ausente, porque si desapareces por completo, pasas al olvido. Pero si apareces en momentos estratégicos, cuando ella menos lo espera, generas descargas emocionales que se graban profundamente en su memoria afectiva. Es como una serie que no puedes dejar de ver, no porque lo entiendas todo, sino porque siempre te deja con una pregunta sin resolver. Así es como debes proyectarte tú, como ese misterio sin cerrar. Y no hablo de actuar, hablo de refinar tu presencia, de cuidar el tipo de estímulos que le das. Si la mayoría de hombres le dan validación, atención y previsibilidad, tú le das pausa, contradicción y sorpresa emocional. Y eso la desestabiliza en el mejor sentido. Una técnica que también tiene raíces en la psicología inversa es la inversión de roles emocionales. En lugar de ser tú quien necesita demostrar valor, haces que sea ella quien lo demuestre. Por ejemplo, en vez de decirle, me encantas, quiero verte, puedes decir, me divierto contigo,
pero no sé si encajas del todo con mi estilo de vida. Eso la saca de su zona de confort, le lanza un desafío. Ahora, en lugar de estar relajada creyendo que ya te tiene, empieza a pensar en cómo mantener tu atención, en cómo probar que sí encaja. Esto cambia toda la dinámica de poder, sin que haya sido ofensivo ni arrogante. Y aquí se conecta con algo más profundo, el deseo humano por validación selectiva. Las mujeres, especialmente las que están acostumbradas a recibir mucha atención, desarrollan inmunidad emocional a los hombres comunes. Pero cuando tú haces lo opuesto, cuando das validación de forma escasa y significativa, esa validación se vuelve oro. Porque ella sabe que no es algo que regalas, es algo que solo ofreces cuando lo crees de verdad. Y entonces, cada gesto tuyo tiene más peso emocional. Otro ángulo interesante de explorar es cómo la psicología inversa estimula el ego femenino sin inflarlo. La mayoría de hombres hinchan el ego de una mujer sin darse cuenta. Le dicen constantemente lo hermosa que es, lo especial, lo perfecta. Y ella lo disfruta, sí, pero no lo valora. Porque lo siente como algo fácil, gratuito. En cambio, cuando tú le das reconocimiento en pequeñas dosis, cuando destacas una cualidad real pero de forma sutil, no estás alimentando su ego. Estás despertando su necesidad de más. Le estás diciendo, eres atractiva, pero eso no basta para que me quedes en la mente. Esa frase no dicha es la que empieza a sonar en su cabeza. Y aquí viene uno de los conceptos más fuertes. La mujer empieza a asociar tu ausencia con su necesidad emocional, porque no le diste una experiencia completa, sino fragmentada. Una experiencia que solo se completa si ella te busca, si ella invierte, si ella da el siguiente paso. Esto es algo que David D'Angelo también enseñaba con el principio del cocky funny. No se trata solo de ser gracioso o arrogante, sino de usar el humor para desviar el poder de validación. Así, ella no sabe si estás interesado o simplemente jugando. Y mientras más se lo pregunta, más involucrada está emocionalmente. La clave es entender que la psicología inversa no es una fórmula matemática. Es más como una danza. A veces das un paso adelante, a veces uno atrás, pero lo haces con propósito. No porque dudas, sino porque manejas el ritmo. Y cuando controlas el ritmo emocional de una interacción, controlas su evolución. Porque si tú eres quien marca los momentos de conexión y de silencio, tú eres quien lleva el control sin parecer controlador. Un recurso poco hablado, pero tremendamente eficaz, es el uso de contradicciones intencionales. Decir algo como, no suelo confiar tan fácil en alguien, pero contigo hay algo distinto. Lanza señales mixtas que la hacen cuestionarse lo que despierta en ti. La psicología inversa vive en esa ambigüedad emocional. No le das certeza, le das tensión. Y la tensión, lejos de alejarla, la mantiene enganchada. Porque cuando no hay tensión emocional, el deseo se apaga. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y tú nunca debes ser indiferente. Debes ser confuso, retador, interesante. Otro detalle poderoso es usar la propia expectativa de ella como arma. Si ella te dice, tú seguro debes tener a muchas mujeres detrás, en vez de confirmar o negar, puedes sonreír y decir, me han dicho eso antes, pero pocas me atrapan realmente. Es una frase que parece simple, pero lleva una carga brutal de psicología inversa, porque le estás insinuando que es ella quien debe diferenciarse, que tú no eres un hombre fácil de impresionar, y eso alimenta su deseo de ser especial, de destacar. Y no olvides algo esencial, la energía con la que lo haces. Si tu lenguaje corporal, tu tono, tu mirada no acompañan lo que dices, todo se derrumba. La psicología inversa sin congruencia es solo teatro barato. Pero cuando lo haces desde un lugar de autenticidad, desde una seguridad real en ti mismo, el efecto es profundo. Porque ya no estás actuando, estás transmitiendo una forma de ser. Estás mostrando que eres un hombre que no necesita perseguir para tener, que no necesita hablar para influir. Y eso es escaso, eso es irresistible. Cuando ya estás en ese punto donde la conexión con ella ha sido sembrada a través de contradicciones sutiles, pausas calculadas, inversión emocional provocada y una actitud que proyecta seguridad sin arrogancia, es cuando la psicología inversa revela todo su poder. Ya no estás intentando que te quiera,
Estás creando el contexto para que ella lo sienta de manera natural, genuina, inevitable. Ella no sabe por qué piensa tanto en ti, por qué revisa su teléfono esperando un mensaje tuyo, por qué empieza a contarte cosas que no le cuenta a nadie. Pero tú sí lo sabes, porque jugaste un juego distinto, porque no fuiste como los demás. Y ahí está la clave: no ser como los demás. En un mundo lleno de hombres que ruegan, que se explican, que se venden, tú elegiste el silencio estratégico. En un mundo donde todos regalan su atención, tú la volviste un privilegio. En un mundo donde todos temen perder, tú mostraste que sabes retirarte con poder. Esa es la esencia de la psicología inversa: usar la mente para activar el deseo, pero no desde el control, sino desde el arte de generar significado emocional. Y cuando lo logras, no solo ella te busca, también te respeta, te admira, te valora. Si algo quiero que te quede de todo esto, es que la verdadera seducción no es manipular, es entender. Es leer el mapa emocional de una mujer y saber moverte por él con inteligencia, con intención, con una masculinidad madura que no necesita gritar para ser sentida. Porque el hombre que domina la psicología inversa no lo hace para controlar, lo hace para conectar desde otro nivel. Y si este contenido te abrió los ojos, si algo de lo que escuchaste te hizo ver las cosas desde otro ángulo, quiero que lo compartas. Porque hay muchos hombres allá afuera repitiendo errores que les cuestan oportunidades reales. Y tú puedes ayudarlos, simplemente compartiendo esto, comentando tu experiencia, o incluso haciendo una pregunta que nos permita profundizar más. Tu interacción hace que este mensaje llegue más lejos. Dale a like si quieres más contenido así. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y escríbeme abajo si quieres que hablemos de otros temas como este. Porque recuerda, en el juego de la atracción, el que domina la psicología no solo conquista, se convierte en inolvidable.